Masejet Baba Kama Daf Mem Amud Alef 40a, 11 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, quiero mencionar dos puntos de introducción. El primer punto es algo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos y vimos que hay tres tipos de personas que son incompetentes mentalmente, que no tienen da'at, ¿sí? El primero es el jeresh, sordomudo. Segundo es shote, una persona que tiene un trastorno mental. Y tercera es un katán, un menor, un niño pequeño. Estas tres personas son incompetentes mentalmente, no tienen da'at, por ende son inmaduros y por ende no son responsables sobre lo que tienen. Por lo mismo, si una de estas tres personas tiene un toro o un animal en general, como no tienen esa responsabilidad, esa madurez y responsabilidad de cuidar al animal que no dañe, el Bedín nombra a un apotropos, a un administrador, a un agente para que cuide y guarde el animal para que no cause un mal. Ese es el primer punto que quiero mencionar en la introducción. Segundo punto es el concepto de kofer. ¿Sí? Ya lo hemos visto anteriormente varias veces, pero aún así lo quiero repetir para que tengamos claridad. Cuando un animal no daña a una persona, sino mata a una persona, asesina a una persona. La halajá es, entre otras cosas, que el dueño del animal asesinador, ¿sí?, tiene que pagarle a la familia del difunto, o sea, la parte perjudicada, kofer. ¿Qué es kofer? El valor de la persona cuando la vendes en el mercado como esclavo. Vamos a ver más adelante que hay un mahloket si es el valor de la persona fallecida si la hubieses vendido en el mercado como esclavo, o si es el valor del dueño del animal asesinador si lo vendes como esclavo en el mercado, ¿sí? Ahorita sí veamos la Gemara. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, apotropsim meshalmim min ha'aliyah ve'en meshalmim kofer. La Gemara da una baraita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un animal que pertenece o a un jeresh, o a un shoté, o a un katán? Y el Bedín nombró un apotropos, ¿sí? De tal manera que ahorita el animal está bajo la jurisdicción del apotropos. Y el animal causa un daño. Ojo, no una matanza, no un asesinato, sino un daño, ¿sí? En este caso nos dice la baraita, la parte perjudicadora tiene que pagar por el daño causado a la parte perjudicada de las mejores de sus bienes. Mina aliyah, ¿sí? Y entre paréntesis vimos ya en la clase anterior si el que paga es el jeresh o katán o el apotropos y luego le reembolsan al apotropos. ¿Sí? No vamos a entrar en ese punto ahorita. Todo esto es, dice la baraita, ¿cuándo qué? Cuando causa un daño. Pero si el animal que está bajo la jurisdicción del apotropos mata, asesina a una persona, ¿sí? En este caso, a pesar que normalmente, como dijimos en la introducción, cuando un animal mata, el dueño del animal perjudicador tiene que pagar kofer, ¿sí? En este caso, la parte perjudicadora está exenta completamente de pagar kofer, ya sea el dueño de este animal, o sea, el jeresh o katán, o el apotropos, están exentos completamente. ¿Y por qué? Porque kofer es por capará. La baraita opina que la razón que la parte perjudicadora tiene que dar kofer cuando el animal asesina a una persona es para expiación, ¿sí? Y aquí el dueño de este animal, no obstante, está bajo la jurisdicción del apotropos, pero ¿quién es el dueño? El jeresh o shoté o el katán. Y ellos no necesitan hacer expiación. ¿Por qué no necesitan pasar por expiación? Porque ellos no tienen obligación de capará, porque no tienen da'at, son incompetentes mentalmente. Entonces no tienen obligación de expiación, por lo tanto están exentos de kofer, porque no hace falta que hagan expiación. A raíz de esto, viene la Gemara y pregunta, Man tana kufra capará, veyatme la bene capará ninhu. Pregunta la Gemara, ¿quién es el autor de esta baraita que nos insinúa, como acabamos de explicar, que la razón que hay que pagar kofer es ¿por qué? Para expiación. Y por ende, el jeresh o katán están exentos. ¿Quién es el que opina así? Que la razón que hay que dar kofer es para capará, para expiación. Dice la Gemara, Amar Rav Hasda, Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Berokahi, de Tanya, Venatan pidió nafsho, de Menizak. Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Berokah omer, de Memazik. Mailav baika mefligi. De Rabbanan sabre kufra mamonahu. De Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Berokah savar, kufra capará. Dice Rav Hasda, ¿sabes quién es esta opinión? Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yochanan ben Berokah. ¿Dónde está escrito esa opinión? En la baraita que acabamos de leer. En esta baraita que acabamos de leer está escrito lo siguiente. El animal de alguien mató a una persona. ¿Qué tiene que pagar? Kofer. La parte perjudicada tiene que pagar a la familia de la parte perjudicada, la familia del difunto, kofer. Como está escrito en la Torah, Venatan pidión nafsho. Pero ese kofer dijimos que es el valor de la persona cuando la vendes en el mercado como
esclavo, ¿sí? ¿Pero de quién? ¿Del dueño del animal? ¿Del perjudicador? ¿O de la persona fallecida, de la parte perjudicada? Es la baraita trae este mahloket. Tanakama opina, Dmenizak. ¿El valor de quién? De la persona fallecida, de la parte perjudicada. Si la hubiese vendido en el mercado como esclavo, ¿cuánto hubiese costado? Ese valor es lo que le tienes que dar. Así opina Tanakama. Y Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Berokah, opina que ¿qué? Dmemazik. ¿Qué es Dmemazik? El valor del dueño del animal asesinador, ¿sí? Si lo vendes en el mercado como esclavo. Aparentemente, o sea, de la parte perjudicadora. ¿En qué discuten? Esta hora te voy a explicar. Tanakama opina que la razón que hay que pagar kofar no es por expiación, sino es porque le causaste un daño, pues tienes que complementar el daño que le causaste, un tema monetario, ¿sí? Entonces tienes que pagarle por la persona fallecida. Obviamente la persona viva cuesta mucho más, pero por lo menos dale un valor cuando la vendes en el mercado como esclavo, un tema monetario. ¿Eso opina Tanakama? Sin embargo, Rabbi Ishmael, ¿por qué dice que hay que darle el valor del perjudicador, de la persona, del dueño del animal perjudicador? ¿Por qué? Porque aparentemente él opina que es ¿qué? Capará, expiación. ¿Quién tiene que hacer capará? El dueño del animal. Pues entonces dale el valor del dueño del animal. Dice la Gemara, aparentemente, la primera vareta que mencionamos en la clase al principio, ¿sí? Va como la opinión de Rabbi Ishmael. Sin embargo, bien la Gemara dice, no, Amar papá lo. De cura al maku fraca parahu. Veja kamiflegi. Rabanan sabre bedenizak shaiminan. Rabbi Ishmael beno Rabbi Yohanan ben Berokah sabar bedemazik shaiminan. Ma itamad Rabanan. Neemra shita lemata veneemra shita lemala. Malalam bedenizak afkan bedenizak. Rabbi Ishmael beno Rabbi Yohanan ben Berokah sabar. Venatan pidion nafsho ketiv. Rabanan in pidion nafsho ketiv. Miu que shaiminan bedenizak shaiminan. Viene Rapapá y dice, no señor. En verdad en esta última baraita que vimos, ya sea Tanakama que opina que es el valor de la parte perjudicada, o ya sea Rabbi Ishmael que opina que es el valor del perjudicador. Cuando digo perjudicador me refiero del dueño del animal perjudicador, del dueño del animal asesinador, ¿sí? Ambos opinan que la razón que tienes que pagar kofar es ¿por qué? Por capará, para expiación. Y si es así, la primera baraita que mencionamos en la clase no cuadra únicamente según Rabbi Ishmael, sino según ambas opiniones. Solo que discuten cómo uno hace la expiación, cómo uno cumple la capará. Según la primera opinión, para hacer la expiación, para hacer la capará, ¿cómo la tienes que hacer? A través de que pagas el valor de la parte perjudicada. Tanakama se opina. Y la segunda opinión, Rabbi Ishmael opina que tienes que pagar el valor de la persona de la parte perjudicadora. Dice un segundo, pero según esa explicación, entiendo a Rabbi Ishmael. Si la expiación no tiene que ser la parte perjudicadora, pues entiendo que tienes que dar el valor de la parte perjudicadora, porque la expiación lo está haciendo ¿quién? Él mismo. Pero según Tanakama, también, si tú me dices que es por expiación, ¿por qué vas a tener que dar el valor de qué? De la parte perjudicada. ¿Qué tiene que ver? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué lo aprende que es de la Takatuf de la Torah, que es de la Shavá, mejor dicho. Está escrito el verbo yushat, shita, ¿sí? En un pasuk, en el pasuk respecto a kofar. Y antes también está escrito shita, respecto a cuando alguien hiere a una mujer que está embarazada y pierda a los bebés. Y ahí está escrito que el perjudicador tiene que dar el valor de ¿qué? De los fetos. O sea, de la parte perjudicada. De la misma manera que shita, en el caso de antes, de los bebés, es el valor de la parte perjudicada, también la palabra shita, yushat alav, kofar yushat alav, también es que la parte perjudicada. Por eso Jamín dice que la expiación, kofar es capará, expiación, pero ¿cómo se hace con la parte perjudicada? Igual que el caso del embarazo. ¿Y cuál es la fuente de Rabbi Ishmael? Dice, porque está escrito en el pasuk respecto a kofar, Venatán pidión nafsho, darás pidión nafsho, que es el kofar, ¿sí? Y está escrito, o sea, ¿quién da el kofar? La parte perjudicadora. Sí, darás, está escrito, pidió nafsho, su alma, del que la da, o sea, su cuerpo es el que evaluamos. ¿Sí? O sea, por eso vamos con el valor, el avalúo del cuerpo del dueño del animal perjudicador. Y Jajamim, ¿qué van a hacer con este último versículo? Que aparentemente, el Tanakama, ¿qué va a hacer con este último versículo? Jajamim, aparentemente, Rabbi Ishmael tiene una prueba fuerte. Dice, no, definitivamente. Él tiene que dar pidión nafsho, algo que redima su vida, algo que le haga capará, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hace. El kofar causa que haya que pidión nafsho. El kofar causa que se redima su nefesh y él esté exento y quede expiado completamente. Pero ¿qué valor le das? ¿El valor de qué? El valor de la parte perjudicada. O sea, no hay una prueba contundente en contra, Tanakama en contra Jajamim. Así nos explica la Gemara. Seguimos. La Gemara nos trae una historia al respecto. Meshavach le Rava le Rav Nachman de Ravaja bar Yaakov de Adam Gadol hu Amar le lechsheyavo leyadcha havieu leyadi כי אתה לגבי אמר לה באי מיני מילתא באי מיני שור שני שותפים כיצד משלמים כופר? משלם היי כופר והי כופר כופר אחד אמר החמנה ולא שני כופרים
Hay Hetzi Kofer, Vai Hetzi Kofer, Kofer Shalem, Amar Hamana Velo Hetzi Kofer. Adiyati, Vekameayen Ba, Amarle, Tnan, Hayave Arachin, Memashkenim Otam. Hayave Hataot Veashamot, En Memashkenim Otam. Hayave Kofarim Mai. De Kaparahu, Kevan de Kaparahu, Kehatat Veasham Dami, Mahmir Hamiri Lave, Velo Bai Mashkune, o Dilma, Kevan de Lehavrehu de Bai Mitvale, Mamonau velo le gavoau, velo hamirale, ubay mashkune, inami, que bandeu lo hatam mamonehu de azik, lo hamir miltai lave, umay mashkune. Amarle shivkan istagar bekamaita. Escuchen esta historia. La Gemara comenta lo siguiente, escuchen bien los nombres para que no nos confundamos. Rava estaba sentado al lado de Rav Nachman, ¿sí? Y le dice a Rav Nachman, Rava le dice a Rav Nachman, quiero que sepas que hay una persona que se llama Rabaja Bar Yaakov, que es un Talmid Jajam grandísimo, es una persona muy especial, muy fuerte, muy inteligente. O sea que Rava estaba alabando a Rabaja Bar Yaakov enfrente de Rav Nachman. Bueno, Rav Nachman no conocía a Rabaja Bar Yaakov y le dijo a Rava, me parece bonito que estás diciendo eso de Rabaja Bar Yaakov, pues cuando venga a visitarte me lo traes, me lo presentas, quiero conocer a esa persona tan grande, ese Adam Gadol. Bueno, así fue. Rabaja Bar Yaakov se presentó enfrente de Rava y Rava le dijo, ven, te quiero presentar a Rav Nachman que quiere conocerte. Fue donde Rav Nachman y estaban enfrente de Rav Nachman, ¿quién? Rava y Rabaja Bar Yaakov, ¿sí? Y le dice Rav Nachman a Rabaja Bar Yaakov, que era conocido como Adam Gadol, como Rava le dijo, pregúntame lo que tú quieras. Rav Nachman también quiere demostrar que él sabe. Pregúntame lo que tú quieras. Uy, Rabaja se puso fuerte, dijo, ¿así quieres que te pregunte lo que quiera? Bueno, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si un toro pertenece a dos socios? ¿Sí? A Reubén y a Shimón, 50 y 50. Y ese toro mata a una persona. ¿Qué haces en este caso con el tema del kofer? Si cada uno le da un kofer completo, no me cuadra, porque la Torah me dice que cuando un toro mata, hay que pagar un kofer, no dos kofer. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Cada uno no da un kofer, sino cada uno da ¿qué? Medio kofer. Pero tampoco me cuadra, porque la Torah dice que hay que dar un kofer completo. Y aquí cada uno está dando medio, que en total es completo, pero no estás dando de una vez completo. ¿Qué haces en este caso? Así le preguntó Rabaja Bar Yaakov a Rav Nachman, que le dijo, pregúntame lo que tú quieras, ¿sí? Dice la Gemara, mientras que Rav Nachman se quedó pensando en esta pregunta, viene Rabaja Bar Yaakov y le hace una segunda pregunta. Le dice, espera, tengo una segunda pregunta para hacerte también. Está escrito en la Mishnah de Masejet Erjin, página 21a. ¿Qué pasa? Una persona que dice Erki Alay. ¿Qué es Erki Alay? Mi valor, me comprometo a dárselo al Bet HaMikdash, al Ekdesh. Explico, este concepto de Arajin es, dependiendo si es hombre o mujer, dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, cuando uno dice Erki Alay se compromete a 5 selaim, a 10, aquí hay diferentes montos, ¿sí? No vamos a entrar en detalles. Una persona que dice Erki Alay, dice la Mishnah, los tesoreros del Ekdesh pueden venir y agarrar una garantía de esa persona que se comprometió a dar el dinero al Ekdesh, porque si no agarran la garantía, ¿qué pasa? Puede ser que no le van a dar tanta importancia a esta persona que se comprometieron y se van a tardar en pagar. Entonces, por eso le agarran, tienen el derecho a agarrar una garantía para que la persona lo pague rápido. Sin embargo, si la persona tiene un compromiso, está obligado a traer un hatat o un asham, que son korbanot que vienen para expiar un pecado que él realizó, nos dice la Mishnah, no es necesario que el Ekdesh venga y agarre una garantía. ¿De quién? De esta persona. ¿Por qué? Porque como es para expiación, todo el mundo quiere recibir su expiación. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser expiado. No quieren que, nadie quiere estar pendiente con eso. Entonces no tiene por qué preocuparte, no tiene por qué agarrar una garantía para asegurarte de que pague, que haga. ¿Por qué? Porque aquí seguro lo va a hacer. ¿Por qué seguro lo va a hacer? Porque es capara, a diferencia de Erki Alay Arajin, que es un compromiso nuevo que estoy dando, nada que ver con expiación. Me comprometo a darle al Ekdesh el valor mío, que es 5 por decir. ¿Sí? ¿Quién dijo que lo va a cumplir? Se agarramos garantía en ese caso. Así nos dice la Mishnah Masejet Erjin. Le preguntó Rabaja Bar Yaakov a Rav Nachman la segunda pregunta, mientras que Rav Nachman estaba pensando todavía la primera. Pero Rabaja Bar Yaakov no se rindió, le hace una segunda todavía. Le dice, mira, el dueño de un toro, y el toro, o un animal, mató a una persona. ¿Qué tiene que pagar? Kofer. En este caso, ¿podemos agarrarle la garantía a la parte perjudicadora para que pague el kofer, para que nos aseguremos que va a pagar el kofer? Por un lado podemos decir que es como Hatat y Asham. ¿Por qué? Porque Hatat y Asham viene para expiar y el kofer también viene para qué, como dijimos que según todos viene para qué, para expiar. Entonces no hace falta agarrar garantía. O por otro lado podemos decir, no, en este caso hace falta agarrar garantía, a pesar que es para expiar. ¿Por qué?
Porque todo lo que en Hatat y Hasham no hay que agarrar garantía es porque es para expiar y es para ¿qué? Para el Ekdesh. Pero aquí el Kofer es para expiar, pero ¿a quién le hace el dinero? A la otra persona. ¿Sí? Primera razón por qué diferenciar. Segunda razón por qué diferenciar, también si decimos que aquí es como si fuese Ekdesh, es para expiar y todo, pero es diferente. Porque en el caso del Hatat y el Hasham es para expiar y es Ekdesh y todo, pero ¿quién fue el que pecó? La persona pecó. Por eso no hace falta agarrar garantía porque seguro va a pagar. Pero aquí, ¿quién pecó? El toro fue el que pecó. O sea, también si es como Ekdesh y también si es para expiar y todo, puede ser que la persona no va a pagar rápido. Entonces puede ser que en este caso vamos a tener que hacer garantía. Vamos a tener que agarrarle garantía. Se va a poder agarrarle garantía. Esa es la segunda pregunta que le hizo Rabá Bar Yaakov a Rav Nachman. Rav Nachman le respondió a Rabá Bar Yaakov: por favor, déjame tranquilo. Ya me silenciaste en la primera pregunta. Yo no tengo ni respuesta para la primera pregunta. No me hagas más preguntas. O sea, básicamente Rabajá le demostró a Rav Nachman que Rabá Bar Yaakov era muy picante, era muy inteligente. ¿Sí? Seguimos. La Gemara a continuación trae una baraitá relacionada con un tema que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos el tema si Reshut Meshaná o Reshut Ena Meshaná. O sea, si cuando hay un cambio de jurisdicción sobre un toro, también hay un cambio en el estatus de toro de Muad a Tam o no. Por decir, si hay un toro que es Muad que pertenece a Reubén y Reubén se lo vende ahorita a Shimón, ¿sí? Podemos decir que el hecho que hubo cambio de jurisdicción también se cambia el estatus, se resetea de Muad y ahorita empieza de vuelta y es Tam. O no, a pesar que hubo cambio de jurisdicción, se mantiene el mismo estatus del toro y si antes era Muad, sigue siendo Muad, ¿sí? Veamos la baraita. Dice la baraita: Tanu Rabbanan, She'alo b'chezkat tam v'nimtza Muad, be'alim meshalmim chatzi nezek v'shoel meshalem chatzi nezek. Huad bebet shoel v'cheziro la be'alim meshalem chatzi nezek v'shoel patur mikelu. La baraita nos trae dos casos. El primer caso es el siguiente: ¿qué pasa si hay un dueño de un toro que el toro ya es Muad? ¿Sí? Y está el dueño del toro y le presta el dueño del toro a su compañero ese toro, pero no le dice que es Muad. Se lo esconde, se lo presta como si fuese que es Tam. El prestatario coge al toro pensando que es que Tam. Y mientras que está bajo la jurisdicción del prestatario, este toro causa un daño. ¿Sí? La pregunta es: ¿cuánto hay que pagar y quién tiene que pagar? Importante aclarar: si es Tam, ¿cuánto paga? Hatzi Nezek. Si es Muad, ¿cuánto paga? Nezek Shalem. ¿Sí? ¿Qué se hace en este caso? Dice la baraita en el primer caso, la halajá es que el dueño original paga Hatzi Nezek y el prestatario paga Hatzi Nezek. Hatzi Nezek y Hatzi Nezek, total, Nezek Shalem. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar por qué cada uno paga eso. ¿Sí? Pero sí es importante aclarar ahorita de que si entre los dos hay que pagar Hatzi Nezek, que es un total de Nezek Shalem, ¿por qué va a tener que pagar Nezek Shalem? Aparentemente, porque el toro es Muad, ¿sí? A pesar que en verdad el toro era Muad cuando estaba bajo el dueño original, pero ahorita que está bajo el prestatario, hubo cambio de jurisdicción, y aún así decimos que tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Significa que cambio de jurisdicción no cambia el estatus del toro, ¿sí? Eso lo vemos claro en este primer punto. Segundo caso, en este primer caso, sí vemos, ¿sí? Segundo caso es cuando el dueño del toro tiene un toro que es Tam 100%, ¿sí? Y le prestó al prestatario, a la persona, a su compañero, le prestó el toro, mientras que era Tam y de verdad era Tam en este caso. El prestatario lo coge y bajo la jurisdicción del prestatario se convierte en Muad. Y el prestatario después le regresa el toro al dueño original. Y mientras que está bajo la jurisdicción nueva del dueño original, cornea y causa un daño. ¿Qué pasa en este caso? Nos dice la baraita en el segundo caso. Muy bien, el dueño del toro tiene que pagar nada más Hatzi Nezek. Y el prestatario, ¿cuánto tiene que pagar? Nada, cero. Aparentemente, ¿por qué? La explicación aparentemente es, y más adelante la vamos a analizar, es porque a pesar que el toro es Muad, pero es Muad mientras que estaba bajo la jurisdicción del prestatario. Pero una vez cambió y fue al dueño original, cambió de jurisdicción, cambió de estatus y se volvió a resetear y ahorita está. O sea que aparentemente en este segundo punto, en este segundo caso de la baraita vemos que Reshut Meshaná, ¿sí? Que el cambio de jurisdicción sí cambia el estatus.
Y la Gemara más adelante va a preguntar, que aparentemente tenemos una contradicción en la vareta entre el primer caso y el segundo caso. Pero bueno, la Gemara no va directo a la contradicción, como dije, más adelante lo va a preguntar. La Gemara a continuación se enfoca en el primer caso. Sí, más adelante la Gemara hace la contradicción, pregunta esta contradicción. Pero como dije, la Gemara a continuación se enfoca en el primer caso. Amar Mor. Shalo בחזקתם ונמצא מועד בעלים משלמים חצי נזק ושואל חצי נזק. והמאי? לימלא תורה שאילי, אריה לו שאילי. אמר רב אחי מעסקינן שהכיר בו שהוא נקחן. ונאמלא תם שאילי מועד לו שאילי. משום דאמלא סוף סוף איתם הווה פלגה נזקה בית שלומה. השתנה מזיל שלם פלגה נזקה. ונאמלא איתם הווה משתלם מגופו. משום דאמלא סוף סוף עד לאו תורה בית שלומה לדידי. ונאמלא איתם הווה מודינה ומפטרינה. ואפילו למנדבר פלגה נזקה ממון, הנאמלא איתם הוא הווה מעריקנה ללאגמה. אלא אחא מעסקינן כגון דאקדים בדינה בתפסק. Expliquemos esta parte de la baraita antes de seguir. La baraita, como dije, se enfoca en ¿qué? En el primer caso de la baraita. Recordemos cuál es el primer caso. Cuando hay un toro muad que pertenece al dueño y ya es muad y el dueño lo presta a su compañero sin decirle que es muad, sino como si fuese que es ¿qué? Que es tam. Y mientras que está bajo el prestatario, bajo la jurisdicción del prestatario, causa un daño. Nos dice la vareta que en este caso el prestatario paga Hetzi Nezek y el dueño original paga ¿cuánto? Paga también Hetzi Nezek. Entre los dos total Nezek Shalem. La Gemara viene y se enfoca en la parte que la vareta me dice que el prestatario también tiene que pagar ¿cuánto? Hetzi Nezek. Pregunta la Gemara, ¿por qué? Debería estar exento el prestatario en pagar nada, cero debería de pagar. No debería de pagar nada. ¿Por qué? Porque el prestatario aparentemente puede venir y argumentarle al dueño lo siguiente. Yo te pedí a ti un toro prestado, que es un toro tam, manso, tranquilito. No te pedí un león, me escondiste, me diste un león escondido, básicamente. Porque en verdad era Moab, me escondiste un león. Dice la Gemara, dice Rav, no puedo argumentar eso porque aquí estamos hablando en un caso de que a pesar que el prestatario no sabía que era Moab, pero sí sabía que tenía tendencia para cornear, porque ya lo había visto que corneaba, solo que todavía no le dieron el estatus de Moab, todavía no fue al Bedín, todo eso no sabía, mejor dicho, fue al Bedín, pero él no sabía que fue al Bedín, pero ya el prestatario sabía que tenía tendencia de cornear, entonces no puede decir, mira, yo no sabía que te estaba agarrando un león, porque él sabía, ya le vio la tendencia de corneador, entonces no puede decir este argumento. Dice la demás, pero ¿sabes qué? Pero hay otro argumento a favor del prestatario para que esté exento y de pagar, que no tenga que pagar nada. ¿Cuál es el argumento? Muy sencillo. Yo te pedí a ti prestado un toro que, puede ser que tiene tendencia, no tendencia, lo que tú quieras, pero un toro tam. Y tú me diste a mí un toro que, Moab. O sea, debería estar exento completamente porque me diste algo que no te pedí. Dice la demás, no es un buen argumento. Porque el dueño le puede decir, señor, también según lo que tú dices que es tam, si causa un daño, ¿cuánto tiene que pagar? Hetzi Nezek. Si yo lo único que estoy cobrando ahorita, ¿cuánto es? Hetzi Nezek, no estoy diciendo que pagar Nezek Shalem. Sigue preguntándole un segundo, pero todavía el prestatario puede argumentar que hay diferencia. Si es tam, ¿sí? Si hubiese sido tam y definitivamente tiene que pagar Hetzi Nezek, él no hubiese tenido que pagar Hetzi Nezek de su bolsillo, el prestatario. Si no puede decirle a la parte perjudicada, cóbrate Hetzi Nezek, pero ¿de qué? De cuerpo de toro. A mí no me toques nada. O sea, que no es mi... ¿Y el cuerpo del toro a quién pertenece? Al dueño original. Entonces, cuando es Hetzi Nezek se puede cobrar el cuerpo de toro, entonces no hubiese perdido nada. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar ahorita? Tiene un argumento aquí fuerte el prestatario, debería estar exento completamente. Ahorita que es Moab, tú le obligas a pagar Hetzi Nezek de qué? No del cuerpo, sino de su dinero. Repito, puede venirte el prestatario y decirte, mira, si hubiese sido tan como tú me dices, definitivamente tengo que pagar Hetzi Nezek como tú estás diciendo, pero no yo. Se lo puede cobrar la parte perjudicada de donde el toro mismo directamente, que pertenece a ti. Dice, no es un buen argumento, porque definitivamente se lo puede cobrar del cuerpo, del toro que pertenece al dueño original. Pero el dueño original en ese caso, cuando se lo cobren, si estaba bajo la jurisdicción de quién, del prestatario, el dueño original le va a cobrar al prestatario lo que se cobró del cuerpo. Entonces definitivamente sale que si es tam, va a tener que pagar Hetzi Nezek, el prestatario, ¿sí? La parte ubicada, no hace falta que se lo cobre directamente al prestatario, se lo puede cobrar al cuerpo, pero si se lo cobra al cuerpo del animal, al final el dueño del original se lo va a cobrar al prestatario, de tal manera que el prestatario, si es tam, va a perder seguro ¿qué? Hetzi Nezek. Sin embargo, la Gemara trae otro argumento que puede decir el prestatario para exentarse completamente. Dice, no, si hubiese sido tam, como yo pensaba que me lo diste, sí, tengo que pagar Hetzi Nezek, pero Hetzi Nezek, ¿por qué hay que pagarlo? Es mahloket, si es knas o mamón. Si es knas, ¿sí? La halajá es que modebe knas patur, que si yo admito, ¿sí? Si yo admito, si yo reconozco de lo que hice,
Cuando es una multa, estoy exento. Modé biknas patur. Dice la Gemara, si hubiese sido tam y tengo que pagar nada más Hetzi Nezek por tam, si yo hubiese admitido y hubiese estado exento de pagar. Ahorita que es Muad, aunque admita, voy a estar obligado a pagar Hetzi Nezek. No tengo por qué pagarte Hetzi Nezek. Ese es el argumento para exentarse. Y también, dice la Gemara, según la opinión que dice que Hetzi Nezek no es Knas, sino es Mamón, todavía hay un argumento que tiene el prestatario para exentarse. Escuchen bien este argumento. Le podía decir el prestatario al dueño, yo no tengo por qué asumir esa mitad de Nezek. Aunque en Tam también tenía que asumirlo, pero si hubiese sido Tam, ¿sabes lo que hubiese hecho yo? Hubiese agarrado al animal y me lo hubiese llevado a un pantano. Y cuando es Tam, ¿cuánto tengo que pagar? Hetzi Nezek. ¿Y dónde se puede cobrar nada más? De gufó, del cuerpo. Pero me lo llevo al toro para que no se pueda cobrar de él y así me exento completamente. Ahorita que es Muad, no me sirve que me lo lleve al pantano porque me cobran ¿de dónde? De aliá, de mis bienes, independientemente no me cobran del cuerpo. Entonces aquí tiene un argumento fuerte el prestatario para que no lo obliguen a pagar ni el Hetzi Nezek. Porque si hubiese sido Tam, él tenía una manera cómo exentarse, como a través de que esconde el animal, o que si según la opinión que es Hetzi Nezek Knas, a través de que modé. Dice la Gemara, escuchen bien, tienes razón, buena pregunta, pero aquí estamos hablando en un caso que no tenía chance el prestatario en llevarse el animal a un pantano. Porque apenas pasó esto, vino el Bedín y Tafaz. Vino el Bedín y arrebató y agarró y cogió al toro. Entonces, ¿cuál es? Tú me dices, él podía haber dicho que él se lo podía haberse llevado, si es tan, se lo pudiese haber llevado a dónde, a un pantano para esconderlo. No podía haberse lo llevado. Entonces, de por sí, también si hubiese sido Tam, hubiese perdido a Hetzi Nezek. Entonces, también aquí tiene que asumir que Hetzi Nezek. Bien, la Gemara y pregunta respecto a lo siguiente. Yahi, Bealim, Amay Meshalmim Hetzi Nezek. Neimale, Atpastele Toray Vida, Vidaman de lo Matzinalish Tayuet Dinabade. Mishum Damale, Yadartene Alach, La Minach, Have Shaklemine. Veneimale, Yadartene Ale, Ave Mikren Leleagma. משום דאמר לה, סוף סוף לא מעלייה, הבו משתלמה. אני חי אחד דייתי נכסי מעיקה לממר, משום דאמר לה, כי היכה דמשתנה לידך, הכנאי משתנה להיך, מדרבי נתן, דתנא רבי נתן אומר, מנאי לנושה וחברו מנה, וחברו בחברו, מנאי למוצאים מזה, ונותנים לזה, תלמוד לומר, ונתן לאשר אשם לו. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente, ¿tú qué me acabas de decir? Hasta ahorita, ¿qué estábamos explicando? Nos estábamos enfocando en este primer caso. ¿Por qué no se puede exentar el prestatario del Hetzi Nezek? El primer caso, ¿cuál es el halajá? Prestatario Hetzi Nezek y el dueño Hetzi Nezek. Y estábamos analizando por qué no tiene un argumento, por qué no se puede exentar el prestatario en que pagar el Hetzi Nezek. Y la última respuesta que dimos es que estamos hablando en un caso que él no tenía tiempo para esconderlo en el pantano, sino porque el Bedín vino y de inmediato lo agarró. Viene la Gemara y pregunta, si es así que el Bedín vino y arrebató y Tafaz y cogió al toro, así como acabas de decir, pues ahorita se voltea la tortilla. ¿Qué me dice la baraita en este primer caso? Que el prestatario paga Hetzi Nezek, pero ¿quién paga el otro Hetzi Nezek? El dueño. Si el prestatario paga Hetzi Nezek, ¿quién paga el otro Hetzi Nezek? El dueño. Si estamos hablando de un caso que el Bedín vino y agarró el toro, aparentemente el dueño puede argumentar que él debe estar exento y todo lo tiene que pagar ¿quién? El prestatario. ¿Cuál es su argumento? Él puede haber dicho así, mira, ¿cómo tú le diste el toro? El dueño le dice al prestatario, yo no tengo que pagar Hetzi Nezek. ¿Por qué? Porque ahorita tú entregaste el toro, ¿a quién? Al Bedín. El Bedín vino y lo agarró y tú se lo entregaste. Entonces ahorita yo no puedo negociar eso. Si no se lo hubieses entregado, yo puedo negociar. Ahorita que se lo entregaste, yo no puedo negociar. Entonces, ¿sabes qué? Tú asume también esa mitad mía. ¿Por qué no puedo decirle esto? Si este es el caso. Dice la Gemara, te voy a explicar. Porque el prestatario le va a responder, le puede responder así. ¿Y si no le hubiese dado al Bedín el toro y te lo hubiese dado a ti? ¿El Bedín a quién se lo hubiese quitado? A ti. Entonces, ¿cómo no te puedes exentar por ese argumento? Dice la Gemara, no, pero un segundo. Pero el dueño puede decirle, no, si me lo hubieses dado a mí, yo me lo hubiese llevado ¿a dónde? Al pantano, lo hubiese escondido y no me lo hubiesen quitado. ¿Sí? Sin embargo, el prestatario le dice, no, eso no es un buen argumento. ¿Por qué? Porque también si te lo llevas, ¿sí? El toro que es Muad. Si es Muad,
que ayuda a que te lo lleves al pantano. Llevártelo al pantano nada más sirve cuando es tam, que el hatzin se cobra de gufó, del cuerpo. Entonces si te lo llevas no lo puedo cobrar, pero si es muad, te van a cobrar de ti ¿de dónde? De tus bienes, de la mialía, de los mejores de tus bienes, no tiene que ser del toro. Dice la Gemara, pero un segundo, esta respuesta me cuadra perfectamente. Cuando el dueño, ¿sí? Cuando el dueño tiene bienes, pero si no tiene otros bienes, y el único bien que tiene, ¿cuál es? El toro, pues en este caso, lo único que se puede cobrar es ¿de qué? Del toro. Entonces debería ser que tiene un argumento en este caso el dueño de decirle, me podía haber llevado el toro al pantano y exentado de todo esto. Dice la Gemara, no es buen argumento. También si no tiene ningún bien y lo único que tiene es el toro, no es un buen argumento para exentarse de pagar el hetzin nezek el dueño. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque el prestatario le puede decir, un segundo, desde el momento que hubo un daño, ¿sí? Yo estoy obligado hacia ti, ¿sí? De la misma manera que yo estoy obligado a la parte perjudicada. O sea, el prestatario le dice, yo te debo a ti, ¿sí? Yo le debo a la parte perjudicada y yo te debo a ti también. Hay un concepto que se llama Shibudá de Rabbi Natán. ¿Qué es Shibudá de Rabbi Natán? ¿Qué pasa si Reubén le debe a Shimón 100 y Shimón le debe a Leví? ¿Cuál es la halajá? Que Reubén no hace falta que le dé a Shimón 100 y Shimón a Leví, sino Reubén Leví se lo puede cobrar directamente ¿a quién? A Reubén. Porque es Shibudá de Rabbi Natán. Si tú le debes al segundo y el segundo al tercero, pues el primero le debe al tercero directamente y ya está. De Natán la Shera Shamlo, ¿sí? Se basa en este versículo. Dice la Gemara aquí también, ya que el prestatario le debe ¿a quién? ¿A quién le debe el prestatario? Al dueño, ¿sí? Porque este argumento me lo podía haber dado el animal, ¿sí? Sí, el prestatario le debe al dueño, pero el dueño ¿a quién le debe? A la parte perjudicada. Entonces no hay ningún problema que ahorita el prestatario le pague ¿a quién? A la parte perjudicada. Entonces el dueño viene y dice, pero ¿por qué le pagaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Me hubiese hecho? No. ¿Cómo que por qué le pagué? Porque Shebudá Rabbi Natán. Si yo te debo a ti y tú le debes al otro, pues yo le puedo pagar al otro directamente. Por eso no me puedes quitar nada. Por eso, Hatzin Nezek y Hatzin Nezek. ¿Por qué? Por eso cada uno tiene obligación de pagar Hatzin Nezek y no se puede exentar ninguno de los dos. Hatzin Nezek y entre total, ¿cuánto es? Nezek Shale. Muy bien. Bien, la Gemara ahorita se enfoca en el segundo caso y aquí empieza la contradicción. Huad bebecho el vejezirola bealim meshanim hatzinezek beshoel patur mikelum seifa reshut meshana reisha reshutena meshana. ¿Cuál es el segundo caso de la baraitá? El segundo caso de la baraitá es cuando el toro pertenecía a una persona y era tam, se lo prestó a un prestatario y bajo la jurisdicción del prestatario se convirtió en muad. El prestatario se lo regresó al dueño original y bajo la jurisdicción del dueño original, después que se lo regresó, ahí es cuando corneó y perjudicó. Nos dice en el segundo caso la baraitá, la halajá es que ¿qué? Que el dueño paga Hatzin Nezek, ¿sí? Que el daño fue bajo su jurisdicción, paga Hatzin Nezek, y el prestatario, cero. Dice la Gemara, un segundo, esta segunda parte de la baraitá, ¿por qué paga cero? ¿Por qué? Porque hay que pagar nada más Hatzin Nezek en total y no Nezek Shalem, si el toro es que es muad. Aparentemente la segunda parte de la baraitá opina que Reshut Meshana, que cuando hay cambio de jurisdicción también hay cambio de estatus y se resetea. Y si era muad antes y ahorita estuvo si era muad bajo el prestatario y se cambió bajo la jurisdicción de ¿quién? Del dueño original, pues ahorita también se cambia el estatus y se convierte a ser ketam. Y por eso ¿qué? Hay que pagar nada más Hatzin Nezek. Por eso el dueño original paga nada más Hatzin Nezek y el prestatario paga ¿qué? Cero. Club. Pero no me cuadra, porque en la primera parte de la baraitá vemos que Reshut en Ameshana, a pesar que el toro era muad bajo el dueño original en el primer caso, y se cambió ahorita al prestatario y dañó bajo el prestatario, decimos que cada uno tiene que pagar Hatzin Nezek, o sea, un total de ¿qué? De Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque es muad. ¿Pero por qué es muad? Si hubo un cambio de jurisdicción, y según en la segunda parte de la baraitá acabamos de comprobar que cuando hay cambio de jurisdicción hay cambio que también de ¿qué? De estatus. Y si era muad debería ser cambiar a tam. Se debería pagarse en total ¿cuánto? Hatzin Nezek y no Nezek Shalem. En el primer caso. Contradicción. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Tabra, Mish Shanazo, lo Shanazo. Dice además, definitivamente es una contradicción. Y tenemos que decir que la opinión, que la primera parte de la verdad fue dicha por una opinión, que Reshut en Ameshana, que cambia de jurisdicción, no cambia estatus. Y la segunda parte de la verdad está dicha por otra opinión, que cuando cambia jurisdicción, sí cambia de estatus del toro. De Muad cambia tam. Esta es la primera respuesta de Rabbi Yohanan. O sea que es Mahloket, son dos opiniones. Otra respuesta, Rabba Amar, mi de Reisha Reshut en Ameshana, Seifana mi Reshut en Ameshana.
Veseifa inutama mishum de amarle lav kol keminach de meyad tele toray. Escuchen bien. Rabá dice en verdad, de la misma manera que la primera parte de la baraitá, vemos explícitamente en ella, como dijimos, que reshut ena meshana, vemos que cambio de jurisdicción no cambia el estatus del toro. También la segunda parte de la baraitá opina que cambio de jurisdicción no cambia el estatus del toro. Pero entonces, ¿por qué en la segunda parte de la baraitá vemos que el dueño original tiene que pagar nada más Hatzin Nezek si antes era que Moad? Y tú me dices que cambio de jurisdicción no cambia el estatus. Entonces, ¿por qué nada más Hatzin Nezek? Dice la Gemara, porque es diferente. Porque ahí era Moad bajo quién, en el segundo caso. ¿Bajo quién se hizo Moad del toro? Bajo el prestatario, muy bien. Y como el prestatario no es el dueño del animal, es prestatario, está pidiendo. Si se hizo Moad bajo él, no puede formar y crear un estatus en el animal de Moad, porque no es dueño. Por eso cuando vuelve a estar bajo la jurisdicción del dueño, se mantiene en Tam. No porque cambio de jurisdicción cambia el estatus, no, porque el estatus que había antes de Moad no es un estatus firme. ¿Por qué no es un estatus firme? Porque no fue realizado mientras que era dueño. A diferencia de que si estaba bajo Reubén, ¿sí? O en el primer caso de la baraitá, cuando se hizo Moad bajo el dueño original, que es dueño, y se lo prestó a otra persona, ahí sí se mantiene Moad. ¿Sí? ¿Por qué? Reshut ena meshana, cambio de jurisdicción, no cambia de estatus. Repito, ¿por qué en el segundo caso sí cambia de estatus? Aparentemente no, porque en el segundo caso, el estatus de Moad, ¿dónde lo ganó? Bajo el prestatario. Y el prestatario no es dueño. Ese estatus no puede fijárselo en el animal porque no es el dueño. Esa es la explicación de Rabba. Otra explicación de Rapapá, que es al revés, Rapapá Amar, mi de Seifa Reshut Meshana, Reisha Nami Reshut Meshana, Vereisha Nutama, Mishum Dehol Makom Sheolech Shem Be'alav Alav. Escuchen bien. Según esta respuesta, tercera respuesta de Rapapá, es que en verdad toda la baraitá opina que Reshut sí Meshana, que cambio de jurisdicción sí causa que se cambie cambio de estatus. ¿Sí? Y si era Moad, ¿se convierte a ser qué? Tam. ¿Sí? De la misma manera que en la segunda parte de la baraitá sí vemos, así también vemos en la primera parte. Entonces, según esto, me cuadra perfectamente la segunda parte de la baraitá, pero la primera no me cuadra. ¿Cuál es el presente en la primera? En la primera aparentemente vemos, era Moad bajo el dueño y se le cambió la jurisdicción a favor del prestatario y tiene que pagar, sigue teniendo que pagar cuando un total de Nezek Shalem. ¿Por qué? Si tú me dices que cambio de jurisdicción cambia estatus, porque aquí no cambia estatus, en el primer caso. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Escuchen bien esto. Porque cuando el toro cambió de jurisdicción, entre comillas, de dueño a prestatario, no cambió de jurisdicción. Porque ahorita está bajo ¿quién? Prestatario, no bajo otro dueño. O sea, cualquier persona que vea ese toro bajo el prestatario, ¿qué dice? ¿Ese toro a quién pertenece? No al prestatario, sino a quién? Al dueño. Entonces nunca cambió de jurisdicción. O sea, el hecho que cambió bajo el prestatario no se llama que hubo un cambio de jurisdicción. A diferencia, si estaba bajo Reubén y se lo vendió ahorita a Shimón, dueño nuevo, ahí es cambio de jurisdicción. ¿Sí? Pero aquí no hay cambio de jurisdicción y por eso, en este primer caso, sí, no hay cambio, no se considera un cambio de jurisdicción y por eso no se cambia el estatus. Muy bien, entonces tenemos tres respuestas. Primera respuesta que definitivamente es una contradicción y son dos opiniones. Primera parte es una opinión, segunda parte es una opinión. Segunda respuesta es de Rabina, que en verdad toda la baraitá opina que Reshut ena meshana, que cambio de jurisdicción no cambia estatus. Y tercera respuesta de Rapapá, que en verdad toda la baraitá opina que que Reshut sí meshana, que cambio de jurisdicción sí cambia de estatus de Moad hacia Tam. Seguimos. Shor etzadin eno hayab mitah vejule. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, que un toro de estadio, ¿sí? O sea, un toro que le enseñaron a cornear, que mató a una persona. Normalmente un toro que mata a una persona, la halajá es que el toro tiene pena de muerte. Hay que matar al toro. Hayab mitah, ¿sí? Sin embargo, un toro de estadio sobre un toro, o sea, un toro que le enseñaron a cornear y por eso mató a una persona, en ese caso no tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque la Torá, cuando te habla del toro que tiene pena de muerte cuando mató a una persona, dice ki gachshor, cuando cornee por su cuenta. Y aquí la razón que corneó es porque, no por su cuenta, sino porque le enseñaron a cornear. Entonces en este caso está exento el toro de pena de muerte. Así vimos en la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Y Be'eleu, mau legabe misbeach. Respecto a traer un corbán al altar, al misbeach, ¿sí? También hay una halajá que si el animal mató a una persona, no puedes traer ese animal sobre el misbeach, ¿sí?
La pregunta es, ¿qué pasa si hay un animal que le enseñaron a cornear y por eso mató a una persona? Si ese animal lo puedes traer en el misbeaj o no. Puede ser que todo lo que está prohibido subir en el misbeaj, un animal que mató a una persona, es cuando lo mató de razón, con voluntad, o sea, por su propia cuenta, pero cuando le enseñaron a cornear todo el tiempo y por eso lo mató, eso se llama como fuerza mayor en relación al animal. Y por eso en este caso sí podría ser de que sí puedes llevar ese animal al misbeaj a pesar que mató a una persona. ¿Sí? Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, esto es una discusión. Rab amar kasher u Shmuel amar pasul. Rab amar kasher anusu, Shmuel amar pasul, are nevad bo avera. Rab dice, en este caso no hay ningún problema. De la misma manera que no hay pena de muerte, ¿sí? Cuando mató a la persona, tampoco hay problema de subirlo al misbeaj. ¿Por qué? Porque ¿qué culpa tiene el animal? Fuerza mayor para el animal. Le enseñaron a cornear. No es que él quiso venir y cornear y matar. Por eso Rab dice que es kasher para misbeaj. Sin embargo, Shmuel dice, pasul, inválido para el misbeaj. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hizo un pecado, mató a alguien. Entonces está inválido para subirlo como corbán al misbeaj. ¿Sí? Mira la Gemara y pregunta en contra de Shmuel de la siguiente baraita. Meitive, min ha-behema leotzieta rovea vetanirba, min ha-bakar leotzieta neevad, min ha-tzon leotzieta muktzeh, ומן הצאן להוציא את הנוגח. אמר רבי שמעון, אם נאמר רובע, למה נאמר נוגח? ואם נאמר נוגח, למה נאמר רובע? מפני שיש ברובע שאין בנוגח, ויש בנוגח שאין ברובע. רובע עשה בו אונס כרצון, נוגח לא עשה בו אונס כרצון. נוגח משלם כופר, רובע אינו משלם את הכופר. לפיכך, הוא צריך לומר רובע והוא צריך לומר נוגח. קטני מיד, רובע עשה בו אונס כרצון, נוגח לא עשה בו אונס כרצון. למה הלכתה? לאו לקורבן? לא לקטלה. החנאי מסתברא דאמר לקורבן, נוגח לא עשה בו אונס כרצון, לאו אונס דידי כתיב ולאו רצון דידי כתיב, אלא לאו לקטלה. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. La Gemara pregunta así en contra de Shmuel. En la baraitá, hay una baraitá que habla sobre el versículo que nos habla qué se puede traer al corbán, al misbeaj. ¿Sí? ¿Qué se puede traer como corbán al misbeaj? El versículo completo es Mina behemá, mina bakar, mina tzon takribu et korbahem. De los animales, del ganado y del rebaño sacarás tu corbán para el Betamikdash. Y en cada uno de estos los nombres, behemá, bakar y tzon, dice mina behemá, mina bakar, mina tzon. Min es para excluirte algo. Entonces cada una de estas palabras, behemá te viene a excluir algo, tzon te viene, bakar te viene a excluir algo, y tzon también te viene a excluir algo. ¿Qué te viene a excluir cada una? Dice la baraitá, mina behemá te viene a excluir que puedes llevar al misbeaj cualquier animal que es kasher, pero se te excluyen animales que sean kasher, que hubo rovea betanirba. ¿Qué es rovea benirba? Cuando el animal tuvo relaciones, ¿sí?, con una persona, o la persona tuvo relaciones con el animal. Ese animal, a pesar que es kasher, no se puede llevar al misbeaj, está excluido. Se llama rovea, ¿sí? Rovea. Mira, bakar, que te viene a excluir, que todo tipo de ganado, kasher, puedes llevarlo, menos el ne'evad. ¿Qué es ne'evad? El que fue adorado para idolatría, ¿sí? Minatzón, del rebaño, cualquier cosa del rebaño puedes llevar al Betamikdash como corbán, pero te viene a excluir algo. ¿Qué te viene a excluir ese minatzón? Para excluirte el muktzeh. ¿Qué es el muktzeh? El que fue designado para bodazará, para idolatría, a pesar que aún no fue adorado, ¿sí? Después, minatzón, ahí la babesa, para excluirte ¿qué? Para excluirte el nogeach, para excluirte el animal, a pesar que es kasher, que vino y corneó a una persona y lo mató. ¿Ok? Escuchen bien. Viene Rabbi Shimon y nos dice lo siguiente. Un segundo. Listo. Excluimos 4 cosas en total de aquí. El rovea, el ne'evad, el muktzeh y el nogeach. Enfoquémonos en el primero y en el cuarto. Rovea, ¿cuál es? El que tuvo relaciones con una persona que tuvo relaciones con el animal. ¿Y el nogeach qué es? Cuando el animal corneó a una persona y lo mató. Mira, Rabbi Shimon explica, un segundo, si ya tienes una exclusión para rovea, ¿para qué tienes que decirme otra exclusión para nogeach? Y si ya tienes una exclusión para nogeach, ¿para qué tienes que decirme rovea? O sea, básicamente, pudiese haberme excluido rovea, y si rovea está excluido, yo hubiese entendido que también nogeach queda excluido. O pudiésemos haber excluido nogeach, y si nogeach está excluido, pues también rovea está excluido. Dice Rabbi Shimon, no, necesita excluir los dos. Porque si te hubiese dicho nada más uno de ellos, no hubiese excluido el otro. ¿Por qué? Porque hay, ¿sí?, hay algo
en Robea que no hay en Nogeach. Y algo en Nogeach, hay una jumbra en Robea que no hay en Nogeach. Hay otra jumbra en Nogeach que no la hay en Robea. ¿Sí? ¿Cuál es? Respecto a Robea, o sea, Robea y Nirva, o sea, cuando un animal tuvo relaciones con un hombre, ¿sí? Con una persona, ¿sí? Asabo ones que razón. Escuchen bien. La Torá considera una reviá, una relación entre animal y persona, inclusive si fue ones, como si fuese razón. ¿Sí? En ambos casos decimos que ¿qué? Que también ones y también razón. La halajá es que ¿qué? Que, por ejemplo, un animal que fue nirvá para una persona. Él no hizo nada, la persona fue la que le hizo a él. ¿Sí? Entonces, aún así, hasta ones que razón, aunque el animal en este caso es fuerza mayor, aún así está excluido. Entonces, dice la Gemara, en Robea, ones y razón es igual. También fuerza mayor para el animal es igual como si fuese razón. A diferencia de Nogeach, cuando cornea y mata, lo asab ones que razón. Todo lo que está excluido es únicamente cuando es razón y no cuando fue con ones. Entonces, vemos que hay algo más estricto en Robea en relación a Nogeach. Por eso si hubiese dicho nada más Robea, no hubiese podido aprendido Nogeach. Por otro lado, también al revés. Hay una cosa más estricta en Nogeach que no la hay en Robea. ¿Cuál? Que en Nogeach, si mata a una persona, el dueño del animal, asistidor, tiene que pagar ¿qué? ¿Qué tiene que pagar? Kofer. Muy bien, tiene que pagar Kofer. Y en Robea, el dueño del animal que fue Robea, no tiene que pagar Kofer. ¿Sí? ¿Sí? No puede explicar, no puede aprender uno del otro. Por eso es importante que ambos sean excluidos de una exclusión especial. Un minatón de la Bab y del primero un minapaka, un minapema, de minapema. Así dice la Baraita. Bien, la Baraita sí realiza y formaliza la pregunta. Formula la pregunta y dice así. De todas maneras, ¿qué dice la Baraita? Escuchen bien qué dice la Baraita, repito. Que Robea tiene algo más estricto que Nogeach. ¿Que qué? Que Robea es igual ones y razón. También si fue fuerza mayor del animal, la persona vino y lo violó al animal, es igual que razón y está excluido. Y Nogeach no es ones que razón. Aparentemente no es ones que razón que qué. Aparentemente no es ones como razón que qué. Aparentemente para Corbán. Que qué. Que razón queda excluido en Nogeach, queda excluido del poderlo subir al Mizbeach. Y ones es kasher. Si no queda excluido, sigue siendo kasher. ¿Sí? Dice la Gemara, pregunta, encontra Shmuel. Shmuel dijo que ¿qué? Que un animal que Nogeach, que mató a una persona a través de cornear, ya sea ones, ya sea razón, no puede subir al Mizbeach. ¿Sí? Así opina Shmuel, que también si es un Shoret Stadin, también si es un toro del estadio, ¿sí? Que le enseñaron, y es ones para él, no es culpa, aún así, no puede subir al Mizbeach. Aquí vemos que, otra vez, escúchenme, la Baraita dice, Robea, ones y razón igual. Pero Nogeach, ones, no, y razón sí. Ones no y razón sí, ¿qué? Aparentemente, ones, razón, sí queda excluido del versículo y no se puede traer al Mizbeach, y ones no queda excluido y sí se puede llevar al Mizbeach. Ah, pero mató a alguien, no, porque fue ones. Pregunta, encontró Shmuel, que dice que también cuando es ones no puedes llevarlo al Mizbeach. Dice la Gemara, no. Cuando la Baraita te dice que respecto a Nogeach, escuchen bien, cuando la Baraita te dice respecto a Nogeach, que razón sí queda excluido y ones no se refiere respecto a Corbán. Porque puede ser que respecto al Corbán, como dijo Shmuel, ya sea ones, ya sea razón, queda excluido. Lo que dice aquí la Baraita, que razón sí queda excluido y ones no, es respecto a Ktalá, respecto a Hayub Mitá, que es lo que dijo nuestra Mishnah, que si Nogeach y mató a una persona, normalmente un animal que mata a una persona tiene que pena de muerte. Si el animal, sobre eso nos dice la Baraita, que eso es únicamente cuando fue berratzón. Si cuando fue ones, no hay Hayub Mitá. Pero respecto a Mizbeach, puede ser que también cuando fue ones, queda excluido, como dijo Shmuel, y cuadra todo perfectamente. Le dice, también te trae una prueba que aparentemente así mistaber decir, así es la lógica de decir. ¿Por qué? Porque si tú me dices que se refiere, la Baraita cuando dice que razón sí y ones no, que la Torah te dice que razón sí está incluido y ones no, si tú me dices que se refiere al tema de Corbán, ¿dónde en la Torah vemos que hay diferencia respecto a Corbán entre razón y ones? ¿Qué me dice la Baraita? Respecto a Nogeach, esto nada más dice la Torah que es en razón y no en ones. Si es respecto a tema de Corbán, ¿dónde la Torah menciona ni ones ni razón respecto a Corbán? No menciona nada de eso.
Tenemos que decir que no se refiere a tema de Corbán, sino se refiere a tema de Hiyuv Mitá, de pena de muerte. Y sobre eso sí hay mención en la Torá, y sobre eso la Cabreta nos dice que hay una diferencia en Nogeach, si el animal tiene pena de muerte, si es Ratzón lo hay, si es Ones no. Pero respecto a Corbán, puede ser que también Ones va a estar excluido del Mizbeach, como la opinión de Shmuel. Seguimos. Amar Mor, Nogeach meshalem et hakofer, Rovea no meshalem et hakofer. Ejidam, ilema de Rabá bekatla, mali katla bekarna, mali katla berbiá, veela de Rabá velo katla, hay de lo meshalem kofer, mishun de lo katla hu. Amar Abaye, leolam de Rabá velo katla, de atiu ale bedina bekatlua, mau de teima, que mande katladam y kamash malan. Rabá Amar leolam de Rabá bekatla, u de kakashi alachmali katla bekarna, y mali katla berbiá, קרן כוונתו להזיק, היי כוונתו להנאת עצמו הוא. בהמה פליגי ברגל שהרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, לאביה משלם כופר, לרבה לא משלם כופר. Escuchen bien. La Gemara ahorita se enfoca en otro punto de la baraita última que mencionamos. Que dijimos que Nogeach, en la baraita que mencionamos, que Nogeach hay algo más en relación a, hay algo más estricto, de la misma manera que en Rovea hay algo más estricto en relación a Nogeach, también en Nogeach hay algo más estricto en relación a Rovea. Si Nogeach es cuando cornea y mata, y Rovea es cuando relaciones con la persona. ¿Qué es más estricto en Nogeach que no hay en Rovea? Que en Nogeach hay kofer. Cuando mató a la persona, el dueño del animal asesinador tiene que pagar kofer. A diferencia de Rovea, que no hay kofer. Pregúntale un segundo, ¿cuál es el caso? Que el animal tuvo relaciones con una persona y por las relaciones lo mató, y por eso y ahí es cuando me dices que no hay kofer. Dice la Gemara, pues ¿por qué no hay kofer? ¿Cuál es la diferencia si lo corneó, lo mató, o si tuvo relaciones con, si el animal se le montó encima de la persona y tuvo relaciones con él y por eso lo mató? Malikatla bekarna, malikatla berbia. ¿Cuál es la diferencia si lo mató con corneada o si lo mató por una relación? Debería tener kofer. Entonces no entiendo por qué en verdad en este caso no habría kofer. Entonces, ¿qué me vas a decir? No en el caso este. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, el caso aquí es Nogeach cuando lo mató y Rovea cuando tuvo relaciones y no lo mató, y por eso no hay kofer. Entonces no entiendo, no es una jumbra. ¿Cuál es la jumbra cuando tú me dices que hay kofer o no hay kofer? Que en Nogeach hay kofer cuando lo matas, y en Rovea no hay kofer porque no lo mataste en ese caso. Entonces no es una jumbra. La razón que no hay kofer en Rovea es porque no lo mataste. ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo decir que esto es jumbra en relación al otro? Cuando ambos casos mataste, y en este caso hay kofer y en este caso no hay kofer. Pero si no lo mataste, en el caso de Rovea, entonces no hay kofer porque no lo mataste. No es un tema de jumbra aquí o no jumbra. Otra vez, la Gemara pregunta lo siguiente. Tú me dijiste que en Nogeach es más jumbra que Rovea porque en Nogeach hay kofer y en Rovea no. ¿Cuál es el caso? Pregunta la Gemara. Si el caso de Rovea es cuando tuvo relaciones el animal con la persona y a raíz de esa relación que tuvo con la persona lo mató, pues en ese caso, ¿por qué de verdad no hay kofer? ¿Por qué no hay kofer? Si lo mató a través de la relación, ¿cuál es la diferencia si lo mata a través de cornear o a través de la relación? ¿Debería de verdad haber kofer también en ese caso? ¿Qué vas a decir? No, Rovea estamos hablando de un caso que no lo mató. Si no lo mató, no es jumbra. No es jumbra que hay en Nogeach más que en Rovea, porque en la razón que kofer hay en Nogeach es porque lo mató, y en Rovea es porque ¿qué? Porque no lo mató. No es jumbra. Jumbra es cuando ambos casos lo mataste, y en un caso me dices hay kofer y en otro caso no. Responde Abaye. Hay dos respuestas. La primera respuesta es de Abaye. Abaye dice, te voy a decir cuál es el caso. El caso aquí es cuando, en Rovea, ¿sí? Que el animal tuvo relaciones con la persona y definitivamente no lo mató, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Llevaron al animal al Bedín y se dieron cuenta que cuando el animal tuvo relaciones con la mujer, sí, por decir, un animal macho, tuvo relaciones con la mujer tenía voluntad y deseo en tener esa relación. Cuando se dieron cuenta de eso, ¿qué pasó el Bedín? ¿Qué dijo? Hiyuv mitá, ¿para quién? Pena de muerte, ¿para quién? Para la mujer. O sea, a través de la relación que hizo el animal, eso no le causó la muerte directo por la relación, pero eso causó que vayan al Bedín, y eso causó que ella tenga, por la relación causó que ella tenga deseo y acepte y quiera la relación, y por lo tanto tenga una pena de muerte ella. Se sale que el toro no la mató directamente a ella, pero indirectamente fueron al Bedín, y por el toro, por el animal, ella murió. Si hubiésemos dicho que en este caso, ¿sí? Es como si fuese que un caso que lo mató y hay kofer, ¿sí? Hubiésemos dicho, ese es el hitush. En este caso, básicamente el toro sí causó la muerte de esta mujer. Si hubiésemos dicho de que tiene que haber kofer. Nos enseña la Gemara, no. En Nogeach hay kofer y en Rovea no hay kofer, ¿sí? Esa es la primera explicación. Segunda explicación es de Raba.
Rabba dice, en verdad el caso, ¿sabes cuál es aquí de Robea? Que el animal tuvo relaciones con la mujer y durante la relación la mató. La mató por la relación muy fuerte, la mató. ¿Sí? Y aún así no hay kofer. Y eso es lo que nos dice la baraita, que ¿qué? Que en Nogueaj es más jumbra porque hay kofer, y en Robea, a pesar de que la mató por la relación misma, no hay kofer. Pero preguntaste, ¿pero por qué de verdad no hay kofer? Si de verdad la mató. ¿Cuál es la diferencia si la mató a través de los cuernos o la mató a través de la relación? ¿Por qué no hay kofer de verdad? ¿Sabes cuál es la diferencia? Todo lo que hay kofer, según esta explicación de Rabba, es cuando la mató a través de cornear, que la intención de la matanza fue kavanató leazí, con intención de dañar. A diferencia de cuando es a través de la relación, la intención que tuvo el animal, ¿por qué quiso tener relaciones con la mujer? No para dañar, pero sino para tener provecho. Entonces, en este caso no aplica la regla de kofer. ¿Sí? Así nos enseña Rabba. Dice la Gemara, ¿y en qué discuten estas dos explicaciones? Dice la Gemara, discuten qué pasa si un animal causó un daño y mató mató a un bebé a través de la pierna, a través de que la pisó a través de la pierna, no es kavanató leazik ni nada, pisó, ¿sí? Mientras que estaba caminando, regel, ¿sí? No quiere, no kavanató leazik, mientras que estaba caminando. En la propiedad del nizak, si se recuerdan, habíamos visto que para regel y shen, para que esté obligado en pagar, tiene que estar en reshuta nizak, en la propiedad de la parte perjudicada. Y mató al bebé. Según Abayé, tiene que pagar kofer. A pesar que no hubo intención de kavanató leazik, a pesar que no es keren. Y por eso tuvo que explicar que el caso aquí es que no mató el toro en la relación, porque si lo hubiese matado debería haber kofer. Por eso él tuvo que explicar, que no la mató, pero hubo placer, entonces le causó una muerte a la mujer indirectamente, y eso es lo que nos enseña la baraita, que no hay kofer. Pero Rabba opina que en este caso sí va a haber kofer, y por eso explicó también aquí de que el caso es que durante la relación el animal mató a la mujer, y aún así, y según Rabba no va a haber kofer, al revés, según Rabba no va a haber kofer, y por eso Rabba también explica, ¿por qué? Porque kofer según Rabba y nada más cuando es keren, muy bien, cuando es kavanató leazik, y aquí no es keren, muy bien, entonces no hay kofer, y por eso le explico aquí, que estamos hablando en un caso que el animal durante la relación Robea mató a la mujer, ¿por qué no hay kofer? Si la mató, porque no es keren, ¿sí? Entonces básicamente dos respuestas, ¿en qué discuten? ¿Por qué Rabba dijo lo que dijo y Rabba dijo lo que dijo? Porque discuten en si existe el concepto de kofer cuando no es keren, ¿sí? Cuando es regel, por decir, o cuando es shen. Seguimos, Tana Kabate de Rab, Shora Itztadin, Enochayab Mitah, Vekasher Legabe Mizbeach, Mipene Sheu que me use. La Gemara vuelve a la discusión entre Rab y Shmuel que había antes respecto a un toro del estadio que le enseñaron a cornear, ¿sí? Y mató a una persona, ¿sí? Entonces la Mishnah nos dijo que no hay pena de muerte en ese caso, pero respecto a Corbán, ¿sirve o no sirve? Según Rab sirve, Kasher, para Corbán, porque es ones, en ones está permitido, cuando en sí no fue por fuerza mayor, no fue por su voluntad. Y según Shemuel está inválido. La Gemara dice, tengo una prueba de una baraitá a favor de Rab. Dice Meforash, un toro de un estadio que le enseñaron a cornear que mató a una persona, no tiene pena de muerte, que esos todos están de acuerdo, como está escrito en la Mishnah, pero adicionalmente está kasher para Corbán. Sí, está kasher para Corbán. ¿Por qué? Mi pene sheu que me usé. Porque en verdad la razón que mató es porque está forzado a matar, porque le enseñaron eso, y por eso está kasher para Corbán. Prueba a favor de Rab y no como Shemuel. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.